Bienvenidos a un programa especial desde el Museo Nacional. Con esta edición de su telerevista Espectro, celebramos los 130 años de creación de este museo. Fue un 4 de mayo de 1887 que se creó esta monumental obra gracias a un acuerdo presidencial durante el gobierno de Bernardo Soto Alfaro. No siempre ha estado ubicado en el antiguo cuartel Bellavista, sino que desde la fecha de su fundación en 1887 hasta 1896 estuvo ubicado en el edificio de la Universidad de Santo Tomás. Hoy caminaremos sobre los pasadizos de este edificio que alberga el Museo Nacional desde 1950 y además conoceremos la nueva exhibición permanente denominada Historia de Costa Rica, siglos XVI-XXI. También exploraremos la ciencia detrás de las paredes del museo. Ahora sí, vamos con la información. Cada una de estas exhibiciones muestra el trabajo de dos especialistas, el curador y el museógrafo. ¿Sabe usted cuál es la responsabilidad de estos dos profesionales? Veamos. Dos disciplinas distintas son las que preparan todas las exhibiciones que se observan en los museos. Se trata de la museografía y la curaduría, las cuales juegan un papel muy importante en contextualizar cada uno de los objetos que ahí se exponen. La museografía es una disciplina bastante nueva. Es la que se encarga desde el planeamiento hasta el montaje de una exhibición en la actualidad. Tiene que ver entonces con el diseño de una exhibición, de cómo es que la vemos al final, cuál es el color, el concepto, qué son los materiales que se están utilizando, el tipo de colección también. Todos esos aspectos son fundamentales en la museografía. Necesariamente, en una exhibición de un museo, los objetos deben curarse, lo cual no supone restaurar, sino estudiar y comunicar el contexto de cada una de las colecciones que se ubican en los museos para su adecuada exhibición. Un curador, con respecto a una exhibición, lo que tiene que hacer es, en primera instancia, tener claro cuál es el discurso que quiere transmitir. La curaduría es parte de los distintos procesos que se desarrollan en un museo. En parte tiene que ver con las colecciones, tiene que ver con qué tenemos, qué conocimiento hay sobre ellas y también su potencial en una exhibición. Porque en una exhibición el público, digamos, su atracción comienza a veces por el objeto o por la imagen, no necesariamente por el texto. Entonces, hay que tener muy claro como curador qué estamos diciendo. Ambos profesionales del museo, además de su conocimiento, deben trabajar con mucha creatividad e imaginación para exhibir las colecciones desde distintas perspectivas. Con esta información nos vamos a una breve pausa y regresamos aquí en el Museo Nacional celebrando sus 130 años de existencia. ¿En qué año se creó el Museo Nacional? ¿En 1856, 1901, 1887, 1910? Después de la pausa, la respuesta. Fue el 4 de mayo de 1887, bajo la presidencia de Bernardo Soto, que se creó el Museo Nacional con el propósito de dotar al país de un establecimiento público para depositar, clasificar y estudiar los productos naturales y artísticos. Continuamos aquí por el camino de la ciencia y la tecnología. Hoy la telerevista Espectro está desde el Museo Nacional celebrando los 130 años de creación aquel 4 de mayo de 1887. En el 2017 le contamos que el museo inauguró una sala de exhibición de historia patria, toda una exhibición moderna, innovadora, diferente,
con aproximadamente unos 650 objetos distribuidos en varias vitrinas. Para hablarnos de los detalles de esta exhibición, tenemos a su directora, la periodista Rocío Fernández Salazar. Un gusto tenerla con nosotros aquí en este programa especial desde el Museo Nacional, Rocío. El gusto es nuestro. Bienvenidos a la Sala de Historia de Costa Rica. En esta, ustedes para llegar a esta exhibición tuvieron que pasar por un proceso de investigación. ¿Qué nos puede contar de ese proceso? ¿Qué incluyeron que no había en la anterior exhibición? Bueno, un guión científico, que es el antecedente de cualquier exhibición, llevó aproximadamente 2 años, desde la administración anterior, cuando el director era don Christian Candler, inició el proceso con un equipo interdisciplinario dentro del museo y con consultas a expertos, historiadores externos. Eso conjuntó un documento, un texto que Gabriela Villalobos, la investigadora e historiadora del museo, sintetizó. Y de ahí, trabajando con el Departamento de Proyección Museológica, especialmente con los educadores, se determinaron los grandes ejes de ese gran contenido y se estableció ya el guión definitivo de la exhibición. Es cuando se pasa a la selección de los objetos para cada sección temática. Y dependemos en ese sentido de un gran expertise y conocimiento de la curadora de la colección del museo. Ella, con el equipo del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, que es donde están los acervos, los fondos, las colecciones, hace una gran selección y se pone la primera gran propuesta en escena. Y luego eso viene un poco reduciéndose de acuerdo a las necesidades de montaje de cada objeto, los costos de producción. Es muy complejo. Uno ve una exhibición al final como un todo orgánico, pero todos sus componentes se van armando en un proceso orgánico que implica muchas horas de estudio y de trabajo en equipo. Rocío, ¿por qué se dice que se enmarca dentro de una museografía moderna? Bueno, el Museo Nacional ha sido un referente educativo. Hemos tenido un posicionamiento en la agenda de las escuelas y colegios del país desde hace muchísimos años. Sin embargo, ese liderazgo no estaba acompañado de un uso de materiales para comunicar sus colecciones de una manera más contemporánea. El arquitecto del museo, Ronald Quesada, propuso hacer en eso un cambio y escogió el metal, el aluminio y el vidrio como los 2 grandes elementos constructivos para hacer ese gran eje museográfico, la panelería, y decidimos que entonces el vidrio iba a ser el soporte, en lugar del panel de madera, el vidrio iba a ser el soporte de las gráficas. Y bueno, eso es como un gran aporte innovador para nosotros. No es usual, es una producción sofisticada, ligeramente el precio no es cómodo, pero el vidrio tiene otras ventajas de mantenimiento en el largo plazo. Entonces apostamos por algo que era un poco más oneroso, pero con una gran durabilidad. Y después se hizo también un gran énfasis en tener un diseño que fuera como más refrescante. A veces dudamos si lo acertamos del todo porque hay gente que lo siente como un factor distractivo, pero hay otra gente que lo disfruta mucho. Yo creo que es un poco ese encuentro de generaciones del usuario en el museo, viendo esos fondos y el uso de la gráfica. Hay fotos de grandes dimensiones, nos interesan las gigantografías como para poder ambientar, y hay mucho uso fotográfico, además de los elementos, digamos, objetuales propios.
Sí, yo quería preguntarle que otra de las novedades consistió en esas figuras escultúricas en 3D, que precisamente aquí nos acompaña una de un zapatero. Ustedes también, estamos en la sección, hay que decirle al público, estamos en la sección de trabajadores y luchas. Muy importante porque tengo entendido que ustedes querían también rescatar al ciudadano, que la historia patria no fuera vista solamente desde la historia política y de los presidentes, sino que hay una construcción de país, de identidad de todos los ciudadanos que de una u otra forma trabajan y luchan, pero que a veces no es visibilizada. Bueno, estamos en tiempos en que la ciudadanía es un tema en la agenda política, ¿verdad? La fortaleza de la comunidad. Y decidimos que una serie de personajes serían protagónicos de oficios o actividades que marcan un momento. Si usted está saliendo de la colonia, encuentra 2 personas bailando la yegüita. Eran de una cofradía, son 2 hombres, porque usualmente eran los hombres los que bailaban o bailan en la herencia cultural el rito. Y después tenemos otros personajes. También hay una enfermera, por ejemplo, cuando hay el auge de la salud, el Estado interventor invirtiendo, ¿verdad?, en lo social con una gran fuerza. Y aquí donde estamos más bien es el zapatero, porque es el momento de las grandes luchas sociales en los años 40, lo que desemboca en la Revolución del 48. Los oficios, en este caso, fueron muy importantes porque los gremios se organizaron para defender los derechos de los trabajadores, el Código de Trabajo, tener mejores garantías sociales, que se logra en algún momento abrir el capítulo de las garantías sociales e incorporarlas en la Constitución. Entonces, la persona no es el objeto. El objeto es lo más importante que tiene el museo como custodio para estudiar y conservar, pero es el personaje que usa ese objeto, que vive de ese objeto o que se acompaña de ese objeto. Sí, y estas esculturas en 3D también tienen la innovación que en Costa Rica es la primera vez que se fabrican tal cuales, porque son una figura a escala, las que son personas. Sí, no son, bueno, los museos tenemos pocos recursos en general, ¿verdad?, para renovar nuestras exhibiciones. Y nos tocó en suerte que esta tecnología está disponible en el país, no hay que importar talento, el talento es nacional, y pudimos entonces acudir al mercado local y contratar el servicio. Tenemos la ventaja de ser, digamos, los primeros en disponérselo al público, pero puede ser un recurso muy común, ¿verdad?, con las nuevas tecnologías, ya a partir, digamos, de esta época actual. Nos parece que hace una identificación del público que es emotiva. Además, hay una cosa muy sensorial por las texturas, el movimiento, la calidad del trabajo, y hay más empatía. Rocío, le dejo un minuto para que usted pues haga esa reflexión sobre estos 130 años de aniversario de esta institución tan importante para la ciencia y en general para el país, y además de esta exhibición también renovada, nueva, de la historia patria. Muchas gracias. Bueno, el museo es una institución muy compleja. En su más de siglo, ¿verdad?, y ahora 30 años más, tiene áreas como no solo el patrimonio cultural, arqueológico, histórico, sino también el patrimonio natural, el herbario nacional, el área de historia natural es también un museo en sí mismo, y tenemos grandes retos ahí que esperamos tal vez en los próximos años poder divulgar como lo estamos haciendo ahora con el patrimonio cultural. Esa es una deuda que el público tiene que tener claro que se la debe el museo y que vamos a gestionar siempre los recursos para lograrlo. Y esto, invitarlos a que vengan porque somos un país con una tradición democrática
Estamos muy orgullosos de exportar al mundo esa imagen de ser un país pequeño, no tan desarrollado, pero que su poder está en su democracia, para que vengan y celebremos, ¿verdad? Y nos reconozcamos en esta historia común y cómo la construimos entre todos. Muchísimas gracias. Es con esas palabras, cómo construimos entre todos precisamente la historia, pues aquí ustedes se van a encontrar que efectivamente es necesario conocer para saber hacia dónde vamos a avanzar. Agradecemos a ustedes por acompañarnos en este programa especial, pero no se vayan porque tenemos más información sobre la celebración de los 130 años del Museo Nacional. Muchas gracias a doña Rocío por compartir con nosotros estas buenas noticias del Museo Nacional. Ahora nos separamos por unos instantes, pero en breve volvemos con más información de la telerevista Espectro. Gracias por su sintonía. En Pavas, en Santo Domingo de Heredia y también aquí en el propio Museo Nacional se encuentran las bodegas de acopio e investigación donde se trabaja para recuperar las exhibiciones que recopilan la historia de Costa Rica. La cámara de Espectro estuvo en esos lugares y nos muestra esta labor científica. Conozcámosla. Que el Museo Nacional es importante por la historia que en él se encuentra, que los que no hemos podido vivir lo que ahí hay, con solo entrar y ver lo que ahí pasó, pues nosotros podemos aprender igual que nuestros hijos. Porque dentro de él está la historia de Costa Rica. Porque ahí están todas las raíces, la historia de nuestro país, de nuestros antepasados. Para conocernos mejor nosotros como costarricenses y entender nuestro valor histórico, toda esa parte de la historia que se nos ha ido perdiendo de nuestras manos y que con labor de hormiguita se ha ido reconstruyendo, se ha ido trabajando y es para todos nosotros. Cada una de estas exhibiciones tienen impregnadas la labor de los profesionales del Museo Nacional, quienes tienen la misión de resguardar y reconstruir la historia de Costa Rica. Desde que el museo fue creado a finales del siglo XIX, se le dio el mandato de registrar, recolectar, estudiar y difundir los elementos de la biodiversidad, aparte de los elementos culturales. Fue aquí donde se dio el inicio del Museo Nacional hace 130 años, con la creación del Herbario Nacional. Ha logrado mantener una colección de plantas, insectos, animales vertebrados como mamíferos y aves, y una colección geológica también. Por muchos años ha sido muy importante a nivel regional, es la más grande a nivel regional centroamericano. Es también la colección histórica más importante a nivel nacional, porque también hay otras instituciones que albergan colecciones, pero el museo tiene un mandato muy específico. Este es el primer descubrimiento de una nueva especie en Costa Rica, la ticodendrón, o la Sornia difila, que fue la primera especie registrada en el herbario. Entonces nosotros nos encargamos de administrar y de custodiar y de conservar estas colecciones, que muchas son legado de muchos años de esfuerzo y de investigación. Alrededor de año y medio más bien que se realizó el traspaso de las colecciones del Instituto Nacional de Biodiversidad que fueron donadas por este instituto al Museo Nacional. En el caso del grupo de los insectos, el aumento de las colecciones fue muy significativo porque las colecciones del instituto son de más de 4 millones de ejemplares. Entonces, pues hubo un aumento muy importante en cuanto a cantidad y en cuanto a diversidad, porque las colecciones del instituto incluyen muchos grupos de insectos que el museo, por su naturaleza y su tradición, no incorporaban hasta ahora. En el área de aves y mamíferos, el Museo Nacional tiene 10.500 ejemplares. En pieles, que es lo más antiguo, se registran 8.500.
Este es un huevo de tinamú, o conocido como gallina de monte, o este nido de oropéntola. Todas estas colecciones están ubicadas en las bodegas internas del Museo Nacional y en Santo Domingo de Heredia. En Pavas se encuentran las bodegas y espacios de trabajo de 2 departamentos, el de Antropología e Historia y el de Protección del Patrimonio Nacional. Este es uno de los departamentos que tiene como 2 grandes líneas de acción. Una parte que es el manejo de colecciones históricas, entre ellas tanto arqueología como todo lo demás, muebles, pinturas, esculturas, textiles, documentos. Y dentro de esto lo que tiene que ver con la Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico. Con esto nosotros nos encargamos tanto de las colecciones que vienen de excavaciones, cuando un arqueólogo hace un proyecto de investigación, va al campo, excava, hace su informe y una vez que termina, esa colección pasa a custodia del museo, ya sea para futuras investigaciones, para análisis, para exhibiciones, publicaciones, todos esos materiales quedan acá para dar a conocer nuestro patrimonio arqueológico. Pero también tenemos otra área que tiene que ver con la parte de tráfico. Cuando no es un arqueólogo el que hace la excavación, sino es una persona que está guaqueando, que quiere comerciar con nuestro patrimonio, porque aquí es algo muy importante, la gente tiene que tener conciencia de que el patrimonio arqueológico, o sea, las vasijas, las piezas de oro, el jade, el hueso, es parte de nuestra historia, es parte de todos los costarricenses y es del Estado. O sea, aunque se haya encontrado en el patio de la casa de la persona, eso es parte, nos habla de una historia que tenemos todos en común. La investigación es un componente muy importante dentro del quehacer del museo y del departamento en específico, ¿verdad? Siendo que la historia de Costa Rica tiene una antigüedad de más de 12.000 años. Entonces abarca tanto periodos prehispánicos como postcontacto. Básicamente el departamento en los últimos tiempos, digamos, se ha dedicado mucho a lo que es la parte, digamos, prehispánica, porque no contamos con personal en historia, pero bueno, tratamos de resolver esa parte. ¿Cuáles son los temas? Y pues habiendo una historia tan antigua, de tan larga data, muchos temas son factibles y son importantes, como costumbres, vida cotidiana, patrones funerarios, intercambios, relaciones entre grupos, relaciones marítimas, relaciones con otros grupos, digamos, vía terrestre. Por eso es tan importante, digamos, el historiador y el arqueólogo también, porque esa historia, cuando uno empieza a investigar, se da cuenta, digamos, de que no es tan sencillo o tan pasivo o que en el tiempo pasado no pasó nada, ¿verdad? Que uno siempre se piensa que, bueno, el siglo pasado, no, es que seguramente no se hacía nada, todo era muy tranquilo, ¿verdad? Uno empieza a investigar y se da cuenta de la cantidad de gente que vino por distintas circunstancias o razones en ese país. Unos se quedaron, otros se fueron, pero sí, todos contribuyeron a lo que somos realmente ahora. Ojalá esto no se pierda y más bien los futuros padres traigan a sus hijos aquí y les enseñen todo lo que ha sido la historia de nosotros, que está encerrada en el museo. Nadie puede proteger lo que no conoce, y la defensa de esta historia está detrás de las paredes del Museo Nacional. Muchas gracias a los funcionarios del Museo Nacional, quienes nos colaboraron en la realización de esta producción. Y les extendemos la felicitación por este aniversario. Con esta información hemos llegado al final de este programa. Recuerde ver nuestras secciones en YouTube, en Espectro Canal UCR, o bien conocer de la actualidad de la ciencia y la tecnología costarricense en nuestro Facebook. Nos volvemos a encontrar los martes y domingos a esta misma hora. Hasta pronto.